la metodología sociológica de Max Weber, declarará como su principal objeto de estudio la acción social. Para él, era importante identificar el sentido o significado de las acciones en determinada situación. Así, se van a definir como una acción racional con arreglo a fines. Y para llegar a un fin, deben utilizarse ciertos medios. Antes de analizar alguna acción social, es necesario crear tipos ideales para generar un modelo sobre lo que debería ser. Hay 4 tipos de interacción social: racional con arreglo a fines, racional con arreglo a valores, afectiva y tradicional. Para analizarlo desde la perspectiva de la práctica de campo que se realizó, vamos a tomar como la acción que es generar un proyecto final para la materia de teorías de la comunicación 1. El sentido que se le va a dar es hacer un trabajo en el cual se apliquen las teorías vistas durante el curso. El medio va a ser la práctica de campo que se realizará. También habrán otros sentidos individuales que le otorgarán cada uno de los estudiantes que irán al viaje. Las instituciones van a jugar un papel muy importante dentro de este proceso, porque van a determinar las acciones de los individuos. El sentido que le dio el profesor en esta ocasión fue estrechar relaciones de amistad entre los miembros del grupo. Ahora retomaremos nuevamente los 4 tipos de interacción social y cómo se observaron en la práctica de campo. El primero es el racional con respecto a fines, donde la acción aislada como tal era realizar una práctica de campo para aplicarla a las teorías de la comunicación que se vieron durante la clase. El fin era aprender esos conocimientos y saber relacionarlos con las teorías. Así obtendríamos una investigación y un proyecto para presentarlo. Respecto al racional con arreglo a valores, hubo nuevas relaciones, también hubieron nuevas interacciones y se forjaron nuevos lazos afectivos. Además, uno de los valores que más se vio durante la práctica fue la responsabilidad, que si bien es cierto que se vio una diversión, cada equipo estaba comprometido con su proyecto. La acción social afectiva, desde el inicio del viaje, pudo verse al interactuar con otros compañeros, pero en otras actividades donde se incluía la diversión, ya se integraban todos y así formaban un conjunto. Además, todas las relaciones se modificaron. La acción tradicional no pudo observarse porque no fue un viaje familiar. Tampoco hubo ciertas reglas inamovibles o un plan riguroso el cual todos debían seguir. Hasta cierto punto hubo libertad por parte del profesor para que los estudiantes hicieran las actividades que ellos quisieran. Los medios que se utilizaron en esta ocasión fueron variados. Fue desde el transporte, el dinero, los hoteles, las zonas arqueológicas o turísticas que se visitaron, hasta cada una de las técnicas que utilizaron los equipos para realizar su proyecto. Esto va aplicado más al ámbito individual gracias a los intereses de cada proyecto que se iba a realizar. En este caso, nuestros medios y técnicas que se utilizaron fueron las entrevistas que se realizaron a los compañeros, las relaciones que se forjaron durante el viaje, las fotografías, y nuestro fin era mostrar el panorama y las interacciones que se obtuvieron durante la práctica de campo. Se tomó también en cuenta la perspectiva filosófica de Kant, porque su principal estudio es los valores culturales. Y los valores culturales que todos los alumnos traían consigo influyeron en el desenvolvimiento durante el viaje. La cultura se puede observar desde 2 perspectivas diferentes. Una, en su definición como una persona culta que tiene una serie de conocimientos y habilidades que durante el trayecto de su vida se le han inculcado por parte de sus padres, familia, y en general la experiencia que ha tenido. Por otro lado, la segunda definición de la cultura como las tradiciones en la cultura de una población o una sociedad en la que se desarrolla. Ambas definiciones de la cultura se vio involucrado en el individuo para su comportamiento. Es también esta relación con la filosofía importante porque, según Alejandro Gallardo Cano, la cultura resulta de una relación específica, que en este caso la relación fue
la que se creó durante el viaje entre todos los individuos. También, gracias al método dialéctico crítico de la filosofía, se pueden analizar las interacciones de los individuos y compararlas para entender por qué al final el comportamiento del grupo fue como tal. La influencia de esta cultura individual que cada alumno traía se vio reflejada desde la decisión que se tomó cuando en la salida de Copilco cada quien decidió qué hacer durante el trayecto. Unos, por un lado, estaban organizando sus proyectos, otros organizaban la exposición que presentarían en la UJAT, mientras que otros cantaban y bebían bebidas alcohólicas en el trayecto, otros platicaban sus vivencias personales y por otro lado otros platicaban acerca de sus pendientes académicos. Pero esta separación terminó en el bloqueo, porque después de estar 6 horas con sed, calor y muchas otras malestares, es cuando el grupo se une y resulta el primer valor cultural dentro del grupo, que es la solidaridad. Porque a pesar de que el grupo estaba dividido en diferentes círculos, se unieron y por medio de la solidaridad, porque buscaban satisfacer la necesidad de comer, de la sed. Entonces lo que hicieron fue solidarizarse entre grupos y compartirse lo que unos no tenían. El grupo se portó muy bien al estar 6 horas parados en un bloqueo en la carretera. Se portó muy bien, se tranquilizó. Aprendimos mucho de esa experiencia, que es aprender, o más bien conocer las necesidades de los demás y entenderlos, ¿no? El segundo valor cultural que se observó dentro del grupo fue el de la desconfianza hacia lo desconocido. Esto fue porque cuando llegamos al hotel de Tabasco, los policías advirtieron que había mucha inseguridad y por lo tanto no nos recomendaban salir a buscar algo de cenar. Pero, por el otro lado, el grupo se unió y creó un valor de valentía por la protección que se percibía dentro del grupo. Fue por eso que a final de cuentas salimos unidos por algo de cenar. Y también resalta este miedo hacia lo desconocido cuando fuimos a las cascadas de Misolja, porque para la mayoría era una experiencia totalmente nueva nadar dentro de una cascada en la noche con corrientes muy fuertes que propiciaban miedo en las personas, pero al final de cuentas también la valentía resultó porque entre todos estábamos protegiéndonos y resultó que todos entramos a nadar a la cascada. De los niveles de comunicación. El primero es el intragrupal, luego el intergrupal y el interpersonal. De este último hablaremos en este momento. Esto es porque en este nivel se pueden usar los 5 sentidos del cuerpo al establecer relaciones comunicativas con otras personas. Las relaciones humanas son un producto de la comunicación. La comunicación no es un medio, sino un fin. Las relaciones humanas que devienen de ello son un residuo comunicativo. En estas son porque se establecen niveles de interdependencia entre los hablantes. El primer nivel es el de la interdependencia física. En el nivel de la interdependencia física quiere decir que los hablantes son tales porque existe uno y otro, emisor y receptor. Pero uno de ellos solamente emite mensajes que el receptor no recibe. No existe un diálogo entre ellos. Simplemente es un soliloquio de uno de los interlocutores. Esto ocurrió en la exposición en la UJAT, debido a que uno de los expositores lanzaba mensajes kinésicos al otro, pero no eran recibidos, debido a que a pesar de que los mensajes kinésicos se pueden ver a gran distancia, el otro interlocutor no los vio, entonces no recibió el mensaje.
Otro ejemplo de esto, el profesor Gallardo Cano y uno de los adjuntos, Alejandro, tuvieron un malentendido, debido a que el profesor había mandado al adjunto a que revisara si algunos de los alumnos se habían quedado comprando en los puestos de Agua Azul. Sin embargo, no esperó una respuesta de esta persona y lo dejaron en ese lugar. Esto provocó un pequeño conflicto debido a una mala comunicación. Es decir, que había un primer nivel de interdependencia, solamente el físico. No había ninguna empatía como en la que sí hubo en el bloqueo que hubo en la carretera Coatzacoalcos. Aquí, las personas que no se conocían anteriormente tuvieron interacciones. De hecho, eran estas pequeñas presentaciones, autobiografías habladas, que permitían que hubiera información de una parte. Sí, es una experiencia medio loca cuando te olvidaron del Agua Azul. Sí, más que loca, pues peligrosa y desagradable. Así fue yo creo la experiencia más fuerte que he habido. Bueno, que he tenido en un viaje de prácticas. Eso de quedarte, pues yo creo que son cosas que solo ves en las películas, ¿no? O sea, no es algo que pase comúnmente, ¿no? Y pues, pero actúa rápido, ¿no? No supiste actuar. Ah, sí, no, yo dije, si no actúo ya, me va a caer la noche y se acabó. O sea, tengo que hacer algo ya. ¿No traías celular, nada? Celular tenía como con 5% de pila, pero dije, lo voy a guardar porque pues ustedes creo que ahí no había señal para nada. Entonces pues dije, pues lo guardo para que cuando llegue a algún lugar donde tenga señal y pues ya poderme comunicar con nadie. Entonces primero ¿qué hiciste? Así como paso a paso. No sé, primero pues caminar, seguir como hacia donde irían los demás, ¿no? Hacia la carretera caminando. Ajá. Me fui a la carretera donde estaba la entrada, las personas esas que ponen el lazo para cobrar y todo eso, ¿no? Pues caminé por ahí y le iba preguntando a la gente que veía, pues no sé, que me indicaran hacia dónde ir para Palenque, ¿no? Yo dije, pues tenemos que llegar a Palenque, ahí voy a encontrarme a los demás, eso sí, porque así como que regresaran por mí, pues me empecé a dejar de ver posible después de un largo rato, entonces pues estuvo. De ahí, pues caminé y empezaron a pedir aventones y así a ver quién me recogía. ¿Qué te dieron la aventón? Sí, las personas en una camioneta me dieron aventón, que me dejaron en un crucero, o sea, ellos me sacaron del camino que te lleva hacia las cascadas, entonces ya era un crucero donde pasaban colectivos hacia Palenque. Y ya pues ahí tuve la fortuna de encontrarme a unos ángeles, diría yo, unas chicas que casualmente estaban hospedadas en el mismo tren que nosotros y fue lo mejor que pudo haber pasado porque me prestaron dinero, nos fuimos juntos, me explicaron cómo irme, me dieron cacahuates, me tranquilizaron, sí, muy padre. Estabas muy espantado. No, al principio sí me espanté, después me dio un encabronamiento real que dije, pues que si no hago algo, no voy a poder sobrevivir. Bueno, no tanto, pero pues sí temes por tu vida. O sea, ya estaba peligroso en la carretera cuando ibas caminando. Sí, cuando ibas caminando, sí, sale mucha gente y muchos te ven y saben que no eres aquí, y saben que estás perdido y saben que vas buscando, caminando, y de repente corres y cosas así, más pero eso bueno, llegaron de nuevo. ¿Qué te dijo Gallardo ya? Pues sí se arregló, se veía apenado, yo les planteaba la situación que pues, bueno, la verdad que bueno que fui yo, dentro de lo malo, que bueno que fui yo, que me supe mover, que supe andar por ahí, pero pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque no vaya a ser la próxima una niña, ¿no? Que no sabe llegar ni el metro seguro a su casa, entonces pues va a estar. Igual eso podría quedar una experiencia para que nos explican a todos qué pasa en el caso de que nos perdiéramos. ¿Qué pasa? O ya usar un método más riguroso para que se den cuenta quién falta, o no sé, o sea, no darlo por hecho. Lo que pasó aquí es que todos dieron por hecho que yo ya estaba en la camioneta cuando no, entonces pues ahí fue donde se creó la confusión. Fue un momento de confusión muy bastante estúpido y ya terminó esto, pues esperemos que no vuelva a pasar. El cambio de comunicación entre los hablantes reduce niveles de incertidumbre, es decir, una persona tiene información acerca de la otra y así puedes tener un primer acercamiento a la comunicación, que es saber cómo va a reaccionar su interlocutor. Esto crea el nivel del que hemos hablado, el de la empatía. Una parte que es fundamental para ello
es la situación en la que estamos, el contexto. Fue muy fácil establecer estas situaciones de empatía en el bloqueo porque todos sentíamos lo mismo, estábamos en la misma situación y teníamos las mismas carencias. La comunicación intragrupal. El profesor Gallardo la define como la interacción dentro de un grupo unido por diferentes intereses. Esta interacción está jerarquizada y estructurada dentro de un mismo conjunto. Esta teoría nosotros la podemos observar dentro de la práctica cuando todos íbamos en conjunto en el camino. Cada equipo iba en su propio espacio. Como se dice comúnmente, íbamos juntos pero no revueltos. Como fue pasando la práctica, estos equipos nos fuimos integrando en uno solo. Tras el bloqueo en la carretera, el acompañamiento con nuestros compañeros de la UJAT, nos fuimos uniendo cada vez más. Claro, como en todo grupo o equipo, hay pequeñas diferencias, pero que se fueron hermanando unas con otras al ir transcurriendo la práctica. Un ejemplo de esto, en nuestro propio equipo, nosotros nos uníamos y veíamos por el interés no solo de uno, sino de todo el equipo al momento de comer. Nos cooperábamos, comprábamos comida, íbamos a diferentes partes, todos siempre unidos, buscando un bien en común. La interacción del grupo se fue haciendo cada vez más grande y más amplia, ya que al final de la práctica, en los últimos momentos, prácticamente ya todo el camión se conocía, todo el grupo se volvió uno solo. Al regresar a la Ciudad de México, hubo muchas solicitudes de Facebook en casi todas partes, gente que se había conocido durante el viaje y que se habían formado nuevas amistades. Esto es un poco de lo que podemos ver acerca de la comunicación intragrupal. La comunicación intergrupal. Primero debemos saber que todas las personas pertenecemos a diversos grupos a lo largo de nuestra vida. ¿Y qué es un grupo? Un grupo se compone de personas. Estas personas tienen un objetivo en común, pero no solo comparten eso, también comparten creencias, valores y formas de comportarse. En todo grupo, las personas asumen un rol. El rol más notorio es el del líder. Durante la práctica hubo diversos líderes. Uno de ellos fue el profesor Gallardo. También fue Alejandra, Diego y algunas veces Alejandro Pucci. La comunicación intergrupal explica que ningún grupo es un ente cerrado, pues todos están abiertos a interactuar con los demás grupos. Para que surja esta interacción, los grupos primero se deben interpretar para poder adaptarse y por fin poder integrarse. Durante el viaje, nuestra grupalidad estaba compuesta por muchos grupitos aislados, pero con el paso de las horas todo el grupo se fue integrando e interactuando. Cuando el grupo tuvo su primera interacción intergrupal fue cuando sucedió el bloqueo en la carretera Coatzacoalcos por parte de un poblado de gente del estado de Veracruz, los cuales se hacían llamar 25 de abril por el día en que se fundó. Todo esto lo supimos debido a que hubo esa interacción de parte de algunos de nuestros compañeros. Además, nos hicieron saber por la causa de su protesta, la cual era medicamentos y vacunas para sus niños que estaban muriendo. Cuando asistimos al grupo de la UJAT, no nos costó trabajo interactuar con ellos, pues teníamos algo en común. Todos éramos universitarios y estudiantes de la carrera de comunicación. Por esta razón, no importaron ni los regionalismos ni la distancia geográfica. La interacción con ellos fue tan buena que incluso hicimos redes de comunicación al pasarnos el Facebook y algunas redes sociales de las que ya conocemos. Cuando cenamos en el centro de Palenque, nuestro grupo se volvió a dividir. Sin embargo, en el caso de nuestro equipo nos metimos a comer a un restaurante. En ese restaurante bar interactuamos con gente de Chiapas, aunque no tuvimos ninguna conversación con ellos. Teníamos de por medio la música y el baile que estaban en ese lugar. Entonces, por esos factores, nosotros los pudimos interactuar. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de 1000 cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Hubo algunos problemas intergrupales, pues algunas personas de esta región hablaban un dialecto derivado del maya.
Esto dificultó el trabajo de campo de algunos compañeros que debían hacer algunas entrevistas en ese lugar. Pero gracias a que algunas personas de ahí sabían hablar español, sobre todo los más jóvenes, fue posible adaptarnos a este grupo. Durante todo nuestro proceso intergrupal siempre estuvo presente la interacción intercultural. Esta se refiere al proceso de introducción simbólica que incluye a grupos y a individuos que poseen diferencias culturales reconocidas en las percepciones y formas de conducta. Durante la práctica siempre estuvo presente pues el lenguaje, los valores, las costumbres, la comida eran distintas. Entonces, pero a pesar de eso, pudimos interactuar con los demás gracias a que hablábamos el mismo idioma. Todas esas diferencias superficiales las pudimos notar a pesar de la distancia. El nivel de la comunicación colectiva, también llamada masiva, en su estudio es relativamente reciente, son los 60 años de investigación. En consecuencia, las teorías que ha emitido han sido modificadas, complementadas o refutadas en la actualidad. La mayoría por ser apegadas a una visión moralista o por ser más cercanas a la ciencia ficción, en donde plantean una sociedad que los medios han convertido en estupidizada, sin voluntad, casi una sociedad zombie. En estas teorías se ponderan los medios de comunicación como objeto de estudio de la comunicación. Así lo demuestran teorías como la bala mágica, también llamada aguja hipodérmica, donde se decía que literalmente los contenidos atravesaban a los sujetos y los volvían totalmente a su manera. Para los estudiosos de la comunicación, podemos decir que los medios no son los únicos ni los más importantes medios que ha utilizado el humano para comunicarse. El humano también se sirve de lenguajes o de su cuerpo mismo para comunicar estos mensajes. Hay que comprender que estos estudios nacen de los intentos por medir la capacidad de la propaganda para modificar el pensamiento de las personas en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, sus técnicas son muy técnicas, como análisis de contenido, análisis de audiencias y el análisis de los efectos en los niños, sobre todo de las emisiones de radio. Por lo tanto, para nuestra investigación, este tipo de técnicas no pudieron ser utilizadas. Una, porque no tienen tanta concordancia, y la otra, por cuestión de tiempo. Nuestra investigación estuvo bastante limitada en cuestión de tiempo a los días de la práctica, por eso no pudimos aplicarlos. Sin embargo, en una visión muy somera, podemos decir que los medios de comunicación masiva, en este caso las redes sociales como Facebook principalmente, tienen una repercusión benéfica en el sentido de transmitir contenidos, pero no así en la interacción de las personas. Have you ever seen a single person going into that factory? There must be people working there. The only thing that comes out of that place is the candy. I'd give anything in the world just to go in that amazing factory. Dear people of the world, I, Willy Wonka, have decided to allow 5 children to visit my factory. 5 golden tickets have been hidden underneath the wrapping paper of 5 ordinary Wonka bars. Wouldn't it be something, Charlie, to open a bar of candy and find a golden ticket? But I only get 1 bar a year. Nothing's impossible. You found Wonka's last golden ticket!
Thank you so much. Good night. Thank you so much. Merci, merci. Thank you. Okay, ready?